15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando Jesús dice estas palabras, las dice justo después de la última cena. La última cena en el aposento alto, cuando ellos cenan, les da ese último mensaje. Si leemos el último versículo del capítulo 14, dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y allá se dirigen hacia el Getsemaní. Ya es el último tiempo, el último tramo de la vida de Jesús. Podría ser que en ese momento de levantarse pudiese dar estas últimas palabras que nos encontramos, capítulo 15 en adelante. Podría ser que de camino se encontrasen con alguna vid, con alguna parra y diese esas palabras, quizá en el mismo huerto, o si pasaban, porque no se sabe muy bien dónde podría estar el aposento alto. Es posible que pasando por enfrente del templo, pues viendo la decoración, y que la decoración de las puertas del templo había una vid muy grande. Decían que en una vid con un racimo de uvas de oro que podía ser del tamaño de una persona. A lo mejor viendo esa imagen, esa decoración de la puerta del templo, él pudiese dar este mensaje. Y era un mensaje que era muy profundo, porque no solamente era una imagen que cualquier Galileo, como ellos eran, tendría en mente. Es una vid, un viñedo, una parra, que podríamos decir quizá en español. Era algo que estaba muy dentro del pueblo de Dios. Es decir, esa imagen venía ya desde muy lejos. Y seguramente Jesús traería al recuerdo las palabras de Isaías 5, del 1 al 7, cuando en el versículo 4, para acotar un poquito, dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida, aportillaré su cerca, y será hollada. Estamos hablando del tiempo en el que iba a tener que estar cautivo el pueblo de Israel. Pero ya vemos que la viña o viñedo ya era una imagen muy común. Hay muchos versículos, Isaías 27, del 1 al 6, o podemos ver Jeremías 2:21. Yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Era algo ya común en ellos. Y cuando Jesús está hablando estas palabras y se está comparando él con esa vid, lo que está haciendo es recordar o ir al recuerdo del pueblo de Dios como esa vid que no estaba dando un buen fruto. Es decir, como ese pueblo plantado por Dios que no estaba dando las obras que Dios quería, sino que, como dice Jeremías, se había vuelto degenerada y extraña al que la plantó. Símbolo de la nación, símbolo de Israel en muchos casos. La vid tenía muchos cuidados y seguro que ellos conocían más o menos. Y Basi seguro que también los conoce porque en su familia han trabajado mucho con ello, ¿a que sí? Dicen que la vid no puede dar fruto los 3 primeros años. Una curiosa comparación con Jesús. Salían además 2 tipos de sarmientos, los que dan fruto o los que dan mal fruto y los que dan buen fruto. Por lo tanto, tienes que quitar los malos para que los buenos sarmientos pudieran dar ese fruto y todo el nutriente de la planta no se fuera al lugar correcto, sino fuera al lugar incorrecto y se fuera al lugar correcto. Había que quitar esas malas ramas, había que podar, había que limpiar, porque si no se convierte en una vid silvestre y no daba el fruto correcto, que es lo que Jeremías les decía y también Isaías. Así que llegamos al momento en el que Jesús, teniendo todo eso en contexto, todo el trasfondo del Antiguo Testamento, todo el trasfondo de la vida diaria que ellos conocían y sabían, les dice que Él es la vid verdadera. Es decir, Cristo le está diciendo: yo soy esa vid, yo soy esa planta, esa parra que es la que da fruto. No era la nación de Israel, es Cristo, el Mesías, la vid verdadera. Porque vosotros no podéis, no sois capaces. Ahora, yo sí soy esa vid. Yo soy la máxima representación de Dios.
Yo soy la palabra, yo soy esta vid. Y además lo utiliza con ese término en griego, la vid verdadera, pero podríamos traducirla, alécinos, como genuina, real. Yo soy la verdadera vid, verdadera y absoluta. Y además pone a Dios como el que siembra, ¿no? El que cuida, el que poda esa vid. Dios, con su soberanía absoluta, donde todo lo prepara y lo dispone. Donde Dios es el que planta, es el que cuida y el que protege. El que siembra, el que da esa agua para que puedan crecer, ese sol que llegue y haga crecer las plantas, cuida, como también habla, hemos leído antes, de esas alimañas que se acercan para quitar el fruto y para estropear el que impide que puedan llegar otros a robar el fruto o a estropear la planta. Él es Dios absoluto, que limpia y poda, como dice el versículo 2, que limpia y poda esa vid de las plantas y las ramas que no tienen que estar ahí. Y esto al final es un mensaje para todos nosotros, porque nosotros tenemos que también experimentar esta realidad, tenemos que ser limpiados y podados. Y ahí la imagen de ellos sería muy obvia, porque todos habrían visto podar una vid. Yo nunca lo he visto, pero te lo puedes imaginar yendo por un lado, cortando aquí y allá. Vamos a poner unas guías para que las ramas puedan subir arriba. Un vecino de mis abuelos puso como un tejado con hierros, entonces toda la vid iba trepando e iba haciendo como una especie de tejado y luego caían ahí todas las uvas y todos los frutos, pero hay que podar y hay que cuidar. Y ellos todos necesitaban esa labor. Todos ellos necesitaban que Dios les cuidase y les podase. Sin pensar muy lejos, Simón, Pedro, ¿no necesitaba él ser podado y ser limpiado también? Y podemos recordar en el mismo libro de Juan, un poquito más adelante, 18, del 15 al 18, dice, como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardas habían hecho una fogata con carbón cuando estaban juzgando a Jesús y estaban allí de pie, junto al fuego calentándose, y Pedro estaba con ellos, también calentándose. Y de pronto llega una mujer y le dice, oye, ¿tú no eres uno de estos? ¿Qué es lo que él dice? Yo no soy. Él calentito, calentándose al fuego, con los demás, uy, qué bien estoy, Jesús siendo juzgado, y encima, no, yo, ¿qué va? Yo me llamo de otra forma, yo no soy él. Todos necesitan la limpia y la poda. Y Jesús, en estos primeros 2 versículos que introduce todo el tema, él acaba diciendo, yo soy la vid que da vida y que da fruto. Vida y fruto, que luego llegará el Padre y limpiará esta vid. Segunda de Timoteo 3:16, ¿de qué está hablando? Está hablando de la respuesta de Cristo, de la respuesta de la palabra. Pero ¿cómo lo dice aquí Jesús en el versículo 3? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estáis limpios por la palabra. Es decir, la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la vida y la obra de Cristo como la palabra encarnada de Dios, era suficiente para ellos. Vosotros ya habéis estado limpios, vosotros ya habéis escuchado el mensaje del Evangelio, ya habéis visto, habéis experimentado, tenéis el contenido de la palabra. Por lo tanto, ya formáis parte de la vid y una vid que además es limpia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿útil para qué? Para redarguir, corregir e instruir. Vosotros ya habéis pasado por ahí, ya tenéis esa respuesta en vuestra vida. Y Dios obra a través de la palabra de Cristo. Dios obró a través de aquel tiempo y lo sigue haciendo en este momento. Es la obra transformadora que hace de criaturas viejas, antiguas, es decir, pecadoras, perdidas, en miedo y en temor, las hace nuevas criaturas. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo yo puedo limpiar mi vida? Jesús te lo está diciendo, ya estáis limpios a través de la palabra que habéis recibido. ¿Qué palabra? El Evangelio de Jesucristo. No cualquier palabra, no cualquier enseñanza, cualquier historia. Ya tenéis el Evangelio en vuestro corazón. Ya sois discípulos. Ya habéis pasado por este tiempo. Tenéis una nueva identidad.
Y esa es la gracia de ellos. Ya tenéis una nueva identidad, ya sois diferentes, formáis porque estáis dentro de esta vida, aunque lo hablaremos ahora después. Romanos 10, 17. No lo voy a leer en la Reina Valera, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así que la fe viene como resultado de oír. ¿El qué? El mensaje, dice. ¿Pero qué mensaje? Es el mensaje de Cristo, la palabra de Cristo. En otros manuscritos, donde la Reina Valera toma para hacer su traducción, dice la palabra de Dios. Pero los mejores manuscritos que ya se utilizan en todas las versiones bíblicas, toman el qué? La palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Alguno que estaría copiando, algún monje ahí diría, bueno, claro, si Cristo es Dios y Dios es Cristo, pues ponemos Dios. Pero lo que está escrito en la palabra seguramente, y lo que Juan puso, es que la fe viene por el oír la palabra de Cristo. La palabra del Evangelio, la palabra de estas buenas nuevas, las cuales cambian y transforman la vida de esos, no voy a decir 12, voy a decir 11, ¿vale? Vamos a dejar a Judas fuera, de esos 11 hombres para convertirles en discípulos. El pastor Brian, cuando vino de Estados Unidos a dar las clases de la Universidad de Remanentes, habló de los 12 discípulos. Sobre todo se quedó, obviamente, en los 11, quitando a Judas. Y explicó lo que la historia y la tradición cuenta, que murieron. Todos murieron por predicar el Evangelio. Murieron en la India, murieron por Europa, murieron en Etiopía, en muchos lugares murieron. Todos, de formas a veces muy crueles. Todos murieron por predicar el Evangelio, a excepción de uno, que es Juan, que murió de la vejez tranquilamente escribiendo seguramente el Evangelio, que sería su último libro. Todos murieron por predicar el Evangelio. Todos murieron como misioneros, rompiendo las barreras, rompiendo las fronteras para testificar de Cristo en muchas culturas. Todos. ¿Por qué lo hicieron? Porque cambiaron su naturaleza al oír el mensaje de Cristo, al estar dentro de la vid verdadera y dar fruto de la evangelización. Esta era la capacidad que tenía la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros ya terminamos estos 3 versículos primeros, tenemos ya ese resumen. Ahora Jesús va a pasar a una temática diferente y va a hablar de permanecer, de la comunión constante con Cristo. Versículos 4 en adelante, habla de la comunión mutua. Lo hemos leído antes. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros tenemos que estar en Cristo y que Cristo entonces estará con nosotros. De que yo, para poder tener fruto, para poder vivir, para poder tener esos nutrientes en mi vida, tengo que estar aferrado a la vid, como esa rama, ese pámpano. Que yo, para poder vivir, necesito estar en Cristo y que Cristo esté unido a mí. Y esa era la comunión de la que te está hablando los siguientes versículos. Permaneced, quedaros conmigo, la comunión constante, continua. En otras palabras, 24 horas. Concentración espiritual. Cristo tocó nuestro corazón, lo cambió de una forma. Ahora nosotros tenemos que mantener esa relación. Cristo, por gracia, cambió y nos dio la fe para poder creer en Él. Pero tenemos que mantenernos en esa fe. Tengo que mantenerme en la comunión, porque si no estoy en la comunión, veremos a ver lo que pasa. Nos vamos a secar. Una comunión que da fruto, como dice el texto, mucho fruto. Una comunión que da respuestas en mi vida. Una comunión que será difícil y complicada porque las circunstancias de mi vida lo son. Porque el mundo no está organizado de tal forma que yo viva en esa comunión. Porque la sociedad me lleva a hacer otras cosas. Las obligaciones, todo. Pero no puedo dejar de estar unido a la vid. Si no estoy unido a la vid, muero. Si no estoy unido a la vid y dejo que el Padre me pode y me limpie constantemente, voy a morir espiritualmente. Me voy a secar. No puedo permitir esto. Es la obra de Cristo en mi vida a través del Espíritu Santo. Romanos 8:9.
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu que mora en nosotros. Esta es la gracia de la comunión con Cristo, que yo no tengo que vivir con mi fuerza, mis capacidades y mi sabiduría, que tengo que vivir dentro de la gracia y la llenura del Espíritu Santo. Y a veces tendré que llegar al punto de golpearme tan fuerte y decir que yo no soy solo Cristo, solo la llenura del Espíritu Santo y solo confiaré en el respaldo del trono celestial. Porque solamente soy un pámpano, solamente soy una rama. Y lo único que tengo que hacer en mi vida es estar unido a la vid. Solo, pero eso es suficiente. Juan 16:7, porque yo os digo la verdad, os conviene, fijad lo que dice Cristo, que no, creo que lo hemos leído no hace mucho, os conviene que yo me vaya, es bueno para vosotros que yo no esté, porque entonces el Consolador vendrá a vosotros, yo os lo enviaré, os viene bien que yo me vaya, porque tenéis que experimentar el poder, la obra del Espíritu Santo por vosotros mismos para que vosotros seáis esos protagonistas. Ya está bien de ir de la mano de papá y hacer la evangelización del mundo. Dad fruto. Ya está bien de guías, de los palos para que estéis fuertes. Ya podéis dar ese fruto. La vid ya está plantada, vosotros continuar. La no comunión es muerte. No estar en Cristo, no vivir esta vida espiritual, es lo que nos hace vivir en nuestro estándar. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo hago y qué es lo que yo puedo? Es nuestro fracaso. Mi estándar es mi fracaso. A no ser de que seamos muy capaces, muy inteligentes, muy fuertes, muy adinerados. Y aún así, al final, nos daremos cuenta de que tendremos un fracaso. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Está hablando versículos antes, en el 13 del 10 al 11, sobre Judas. ¿Quién? Quien no vive, experimenta de una forma completa el Evangelio, quien acaba viviendo por su estándar, quien al final sus pensamientos, su corazón y sus entrañas le acaban ganando la partida, ¿quién está? No está limpio, tiene las respuestas de alguien que no está en la comunión. Judas había entregado su corazón a otra cosa. Judas había entregado su corazón al dinero. Por el motivo que fuera, por las circunstancias que sean, no lo sabemos. Pero es lo que al final ocurrió. Y Jesús lo sabía. Me vais a entregar. Hay uno que lo va a hacer. Es la obra de Satanás. Primera de Pedro 5:8. Es el león rugiente que está buscando a quien devorar. ¿A quién busca? Al pámpano que se ha caído al suelo, al que no da fruto. A él lo querrá arrancar y se lo querrá llevar. Pero si estamos fuertes, no nos va a llevar a ningún sitio. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está hablando de la crítica, de la división de la iglesia. Está hablando de no estar unidos en Cristo. Y él sabe que si estas cosas ocurren, si no estamos unidos en Cristo con el mismo corazón, ¿qué es lo que hace Satanás? Tiene ventaja sobre nosotros. Pero si yo estoy en comunión con Cristo, si yo estoy unido a la vid verdadera y me estoy nutriendo espiritualmente, siendo lleno del Espíritu Santo, no tiene nada que hacer, no hay ninguna ventaja por parte de Satanás. Yo la tengo toda, porque estoy en Cristo, estoy permaneciendo en Él, estoy teniendo la comunión necesaria para hallar esa respuesta. Finalmente, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Pero cómo? Si estáis en comunión. Lo dice al final, permaneced, 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 si permanecéis y mis palabras permanecen en vosotros, si estáis en esas 24 horas, si estáis recibiendo la palabra, si estáis orando por la evangelización del mundo, si tenéis ese corazón, si permanecéis en mí, vais a tener respuesta en vuestra vida. Esta es la bendición que Él nos da, hasta el versículo 7.
Si nosotros permanecemos en Cristo, vamos a obtener la respuesta. Si no, ¿qué es lo que ocurre? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Por qué dice esto? Porque cuando las ramas de la vid se secan, caen, se quitan y no sirven para otra cosa. Es que no son troncos que puedan servir para algo, para hacer un instrumento, para hacer una herramienta, no sirven para nada. ¿Para qué sirven? Para quemar. Lo que no sirve para dar fruto, se quema. Cuando había que llevar troncos al templo para quemar y demás, no se permitían ramas o vid, porque no sirven. Se necesitaban troncos más grandes, otros utensilios, otros objetos. ¿Esto para qué era? Para aquel viajero que iba caminando, veía una vid, iba cogiendo las ramitas secas para poder echarlas al fuego, porque no sirven. Hay gente que entiende este versículo como un acto de ¿cómo decirlo?, de condenación eterna. Un acto de condenación. Como diciendo, bueno, si no permanecéis en mí, os echo a arder. Sin embargo, nosotros entendemos a través de la palabra que la salvación es gracia, no es por obras. Por lo tanto, no es mi esfuerzo el que me salva, es la gracia de Dios. Y este texto lo entendemos como ¿qué? Aquel que nos sirve para hacer la evangelización del mundo, para dar fruto, aunque sea pequeño, pero no tiene comunión conmigo, no vive conforme a mi palabra, vive alejado de mí conforme lo que yo pido y exijo, no sirve para nada. Se perderá, vivirá una vida seca, una vida que no va a tener ningún fruto. No es la condenación eterna, pero es una vida triste, que yo no pueda vivir dando fruto y que yo me tenga que secar y caer en el suelo. Es triste vivir una vida así. Y nosotros tenemos que entender esta palabra de esta forma. Es que delante de todo tenemos una vida llena de respuestas, llena de bendiciones, llena de poder espiritual, llena de satisfacción en Cristo. ¿Por qué voy a tomar la decisión de secarme y caerme y que me echen al fuego? ¿Por qué tomo esas decisiones a veces? ¿Por qué teniendo tanto delante a mi alcance la respuesta de ser un hijo de Dios que vive y experimenta el Evangelio? ¿Por qué quiero vivir de una forma inútil, como esa rama que no da fruto y que al final hay que quitar porque molesta a las otras? Yo no puedo estar viviendo una vida molestando a los demás, una vida inútil, una vida que no da fruto, que incluso molesta, una vida en la que cuando yo vengo a la iglesia estoy con crítica y estoy quejándome y estoy de mal forma. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo comunión con Cristo. Y vengo criticando por detrás, y esto y lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Que al final, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Quita del medio, porque estás impidiendo que los otros pámpanos puedan dar fruto. Tengamos también un poco de temor de Dios. Señor, yo estoy de verdad siendo útil, yo de verdad estoy, aunque sea poco, humildemente, yo de verdad estoy haciendo tu plan y tu propósito, porque no quiero ser desechado. No quiero que tú me tengas por un hijo que no merece la pena, que no obra conforme tu palabra, que tenga que ser apartado. Yo no quiero secarme espiritualmente y ser echado al fuego. Sí, todos iremos con Cristo, todos estaremos en la diestra de Dios Padre, todos estaremos en el cielo, pero mientras que yo esté en la tierra no quiero ser una rama seca. Mientras que yo esté en la tierra, quiero llevar fruto. ¿Y cuán difícil es estar en comunión con Cristo? ¿Tan difícil es estar en comunión con Cristo que acabamos convirtiéndonos en ramas secas? Pidamos en Cristo, pidamos para dar fruto, pidamos con la seguridad de la soberanía de Dios y estemos en Cristo y en su palabra. Y ese fruto es un fruto absoluto. Llegamos al último versículo que hemos leído hoy. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo Dios se glorifica? ¿Echando ramas secas al fuego o viendo el fruto de la vid?
Dios se glorifica cuando nosotros estamos en comunión con el Padre. Nosotros nunca lo hemos hecho en casa, pero ¿alguien alguna vez habrá tenido una planta que no se le muera? No lo sé, yo nunca lo he experimentado. Una planta que crece o una planta que da fruto. Yo el otro día que me encuentro con el anciano Mariano, que casi todos conocemos aquí, y estábamos comprando y yo tenía esos pimientos que son muy pequeñitos, como de padrón, ¿vale? Que dicen que pueden picar, pero que no pica ninguno, menos una vez que casi nos morimos. Y yo, sí, me vio que lo estaba cogiendo y que lo tenía en la mano y me dice, pues mira, si yo tengo plantas de estas en casa y nos hinchamos a comer de esto, no sé qué bien tal. Y hablando un poco de eso, y me hablaba de eso, de los pimientos y de los tomates que tiene y de los no sé qué, no sé cuántos. Y disfruta, Mariano disfruta con esas cosas. Lo ve crecer, lo pone, le da sus nutrientes, lo riega, el solecito, lo cuida, no sé qué, y luego le da su fruto y eso es satisfactorio. Algún día nosotros también lo haremos. Algún día veremos eso. Y podremos ir, mira, aquí están los tomates, o aquí están las naranjas, o aquí está, mira, recuerdo el vídeo de Irene con las ciruelas. Cuando en la casa de los pastores tenían un árbol que daba ciruelas, y cogíamos las ciruelas y Irene, cuando era pequeñita, pues las comía y estábamos ahí hablando. Tenemos un vídeo de eso. Y eso es satisfactorio. Dios se satisface cuando Él siembra, la vid crece y da fruto. Cuando la planta no va, cuando las ramas están secas, cuando vienen los bichos y se comen el fruto, nunca va a estar contento. Por eso tenemos que entender, Dios se glorifica cuando nosotros llevamos fruto. Dios es feliz, Dios está alegre en que llevemos fruto. Segunda de Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice, sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. En Nueva Versión Internacional. ¿Cuál es la gracia? Que Dios es feliz cuando la palabra se esparce. Es decir, cuando va alguien caminando, cansado y hambriento, y se encuentra una vid y puede comer esa vid. Dios se glorifica, está feliz cuando la gente busca dónde comer y ven esos frutos que se pueden llevar a la boca. Dios se alegra y Dios bendice al pámpano, a la rama que puede dar fruto. Pocos, muchos, que no importa, que no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de que mi vida en comunión con Cristo siempre va a dar fruto. ¿Pero qué fruto? El apóstol Pablo en Filipenses 1:11 dice, llenos de frutos, ¿de qué? De justicia, que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Yo quiero estos frutos de justicia. Yo quiero que Dios se alegre de mirar mi vida y decir, lo está intentando, se está esforzando, está buscando de mí. Está teniendo su tiempo, está orando, está escuchando la palabra, está enraizando en ella, está intentando hacer la evangelización. A lo mejor no lo conseguiremos como nosotros queremos, pero la respuesta no es en la finalidad. La respuesta ¿qué es? Estar en comunión con Cristo. Por eso Él enfatiza tanto, permaneced en mí. Y así llevaréis fruto. No dice llevad fruto para poder estar conmigo, no. Primero es estar en Cristo. ¿Qué fruto? El fruto del Evangelio. No hay otro fruto que pueda satisfacer a nadie. El fruto del Evangelio, el fruto del mensaje de Jesucristo, el fruto de la obra del Espíritu Santo, el fruto de las obras del reino de los cielos. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Dios Trino, que actúa y obra en la gente, que actúa y obra en la iglesia y en el campo. El fruto de las buenas nuevas. Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. El apóstol Pablo recibe ese mensaje. No eres un perseguidor ahora más. Ni siquiera es importante de la tribu que vengas. No es importante
tampoco tu formación, tu título como gran fariseo. Es importante ahora que tú estás siendo enviado, apóstol, enviado, la misma palabra, para ser luz a las naciones, para predicar hasta el último de la tierra. ¿Cómo yo voy a glorificar a Dios? Pues vamos a volver a leer el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. En esto se glorifica a Dios, en que nosotros seamos discípulos ¿de quién? De Cristo. Que nosotros podamos ser discípulos conforme a su palabra. Que nosotros podamos ser esos discípulos para la evangelización del mundo. ¿Con qué poder? Con el poder de la vid, con el poder de Cristo, con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mediante esa comunión 24 horas, mediante esa oración marcada, mediante escuchar, reescuchar y profundizar en la palabra, mediante ser lleno del Espíritu Santo, a través de la alabanza, a través de la oración, a través de la oración, a través de estar concentrado espiritualmente y finalmente llegar a lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que al final tenemos la esperanza futura. La esperanza futura de que dando poco o mucho fruto, siendo más torpe o menos torpe, somos de Cristo. Y al final estaremos en su presencia. Y teniendo la esperanza futura vista a lo lejos, que podamos replantearnos nuestro hoy. Y saber si yo quiero llegar a ese día como una rama seca y pobre o como una rama nutrida que dé fruto. Como el pámpano en el cual Dios se glorifica. Padre, gracias por este día en el cual podemos experimentar, podemos tener esta comunión contigo. Gracias, Padre, porque si permanecemos en esta comunión podremos llevar fruto. Si permanecemos en esta unión, esta concentración en Cristo, si permanecemos en esta vida que únicamente se nutre de ti, vamos a tener respuesta en nuestra vida y en nuestro campo. Gracias, Padre, porque tú te alegras, tú te glorificas en aquellos que son discípulos de Cristo, en aquellos que siguen tu palabra, en aquellos que aprenden, profundizan y aplican en lo que ella está. Y gracias, Padre, porque no es algo costoso, difícil, complicado, imposible. Es algo que se hace y se recibe por gracia. Y en esa gracia queremos permanecer orando, queremos permanecer esas 24 horas contigo. Padre, gracias porque tú nos has dado esa vid perfecta, que es el Evangelio de Cristo. Por eso te pedimos, como Jesús le decía a sus discípulos, límpianos a través de tu palabra, límpianos a través del mensaje del Evangelio, límpianos a través de escuchar y reescuchar la palabra, para que podamos ser esos pámpanos que den fruto y que además llevemos un fruto en abundancia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.